y bienvenidas a Páginas al Aire, el podcast que huele a libro nuevo. Hoy con un invitado muy especial, amigo de Librería Española, es psicólogo industrial, coach internacional, especialista en organizaciones, un gran escritor que hoy está con nosotros, Marcelo Zambrano. Bienvenido. Qué emoción yo estar aquí donde me siento en casa. Gracias, Gracias. gracias a ti. Realmente para mí es un privilegio. Estoy muy emocionado. Quiero saber todo lo que vamos a hacer en este espacio tan bonito. Sí, qué alegría tenerte aquí en Páginas al Aire, Marcelo. Para empezar, para los que no te conocen, Marcelo, vamos a hacer un pequeño juego, una dinámica para conocerte un poquito más. Perfecto. Una cualidad que admires de otra persona. Definitivamente la honestidad. Personas sin filtro es algo que me impacta. Muy bien. Tres deseos pendientes, Marcelo. Bueno, que el amor esté en mi vida siempre. Ese Muy no está importante. pendiente, ese está vigente Ujú. y quiero que siga así, ¿no? Que se mantenga. Que se mantenga. Ujú, Y tal vez con respecto, así filosofando por la humanidad, que ujú, se acabe el machismo y ujú. que se erradique también el fanatismo. Esa creencia en que tu forma de pensar es la única que vale, la única correcta y que el resto esté equivocado. Definitivamente. Sí, creo que todos nuestros seguidores van a coincidir, incluso como coincido yo, en que esos dos aspectos, el fanatismo y el machismo, definitivamente tienen que acabarse. Definitivamente, y créeme que si esos dos elementos se acaban, se eliminan el 90% de los problemas que tenemos como humanidad, incluidas las guerras. Entonces, muy interesante, a ponernos en eso. Así es. Una frase, Marcelo, que te inspira cada mañana, que te motive a salir de la cama y a seguir. Una idea solamente es buena cuando se hace algo con ella. Ujú. Definitivamente. Nada más materializar esas ideas. Así que esas ideas tienen que ponérsele alas y automáticamente que vuelen, acción. Muy bien. Y tres libros, Marcelo, que marcaron tu vida. Tres libros que marcaron mi vida. Ujú. Bueno, sabes que cuando era adolescente leí El regalo de Daniel Steele, que definitivamente Mm, me encantó. ok. Cuando era niño leí Cumandá y Ajá. la literatura ecuatoriana, Juan Lumero, pues ese momento Claro. fue clave en mi vida como escritor, te lo contaré, la Ah, lectura de ese libro. Sí, y actualmente Dolores Redondo es para mí una de mis autoras favoritas. Siempre los compro en librería española, por cierto. Tengo por favor. todas sus obras publicadas Ujú. y cuando llegue Esperando el diluvio es una de mis obras favoritas. Qué bueno, una Sí, fusión bastante sí. interesante y en diferentes partes de tu vida, porque entonces niño, adolescente y ya adulto, Sí, sí, como, mira sí, tú, ¿no? Me sí, di cuenta que mencioné tres etapas de mi vida. Sí, sí, así ajá, es, sí. que han marcado tu faceta tanto de lector como de escritor. Así es. Sí, sí, no lo había notado sin querer queriendo. Bueno, creciste en Chone, ¿no? El chone, yo soy chonero, sí, Con orgullo, con orgullo, siempre digo Montuyo, orgulloso de mis orígenes. sí, personales tienes de tu infancia y que sientes que formaron tu vocación. Mira, mi abuelo, José Drobo, fue un historiador muy Mm, reconocido en en mi ciudad. De hecho, eh, era un personaje que tenía mucho impacto y mucha influencia a nivel social. Y él era un historiador y un escritor, ¿sí? Sus ujú, libros no fueron publicados, ¿sí? Pero él incluso estaba creando su obra magna ujú. sobre toda la historia de Chone. Y de alguna manera eso fue para mí una inspiración. Mi madre también era una lectora que nos enseñó. A mí no me leían cuentos de hadas, a mí recitaban poesías, Poemas, ajá, poemas, ¿no? Entonces yo viví entre esas letras e hizo que para mí la escritura fuera como un sueño, claro. como un anhelo, como una meta en mi vida. Entonces, escribir, leer siempre han sido cosas, las letras siempre han sido elementos que me han acompañado durante toda mi vida. Sí, han formado parte de Ha toda tu formado vida. parte de mi vida, así es. Así como la escritura, Marcelo, pues combinas psicología industrial, coaching, PNL, literatura, tu trayectoria, tienes un sinnúmero de actividades que haces y que Ujú, fusionas. ¿Cómo todo eso te complementa? ¿Cómo te hace ver estas actividades, la vida en sí misma? ujú. Bueno, sabes que mi vocación como psicólogo también fue bastante prematura. Ok. Yo creo que a los 10 años aproximadamente Mm, supe que existían los psicólogos ajá. y quise ser psicólogo, Ajá. ¿no? Pero tuve siempre algo muy claro. Yo quería ser un psicólogo de grupos. En ese Ok, momento no sabía cómo definirlo, ok, pero quería trabajar con grupos. Y mira que durante mucho tiempo yo he ejercido como psicólogo de consultorio también, ok. sí he tenido mis pacientes, pero definitivamente si hay algo que me apasiona y adoro es tener un grupo delante mío Ujú, y transmitir la psicoeducación, o sea, puede volverse algo muy poderoso para mí y ujú. donde la trascendencia juega un rol
Fundamental. Fundamental, Así sí. es. Y este saber de psicología desde niño, ¿fuiste psicólogo desde niño, Marcelo? Sabes que nunca fui a un psicólogo, como Nunca. no, nunca fui Ajá. paciente de niño, de adolescente, Claro, pero me parecía muy admirable la profesión. Bueno, mira que cuando eres niño, por ejemplo, yo sentía esa conexión con la gente, ok. esa necesidad de involucrarme en las emociones, de conocer el porqué de sus emociones, Ujú. de tratar de intervenir de alguna manera con las personas, y yo creo que eso ya era una Vocación, manifestación de mi vocación, ¿no? totalmente. Entonces, eso fue creciendo, fue evolucionando y hasta el día de hoy, o sea, yo conozco gente y yo perfilo gente, Claro. ¿sí? Y eso a Ujú. veces no es tan bueno porque finalmente Sí. terminas perfilando hasta tu pareja y... Entonces, sin duda esto crea un contraste cultural, ¿no? Todo Ujú, lo que vas conociendo entre amigos, conoces comida, ujú, tradiciones y todo. ¿Cómo marca esto la forma de que tú entiendes el liderazgo o las ujú, organizaciones, Marcelo? Porque creo que esta capacidad que tienes de dar todas estas conferencias te enriquecen muchísimo y te dan como esas herramientas de ujú. qué tomo de los guatemaltecos, qué tomo de los paraguayos, qué tomo de los dominicanos y cómo fusionas y hace que las organizaciones o el liderazgo sea tan enriquecedor. Ujú. Creo que es muy interesante, Yoli, tu pregunta, porque de hecho me haces reflexionar y creo que es clave conocer la cultura, la forma en que la cultura genera un poder muy grande en la mente del ser humano, la cultura. Y la cultura es todos los paradigmas y sistemas de creencias que tienes y Sí. que están muy relacionados con tu contexto local, Ujú. ¿no? Lo que es bueno, los códigos morales que manejas como país, como ciudad, como familia incluso, ¿no? Ujú. Y lo que para ti puede ser completamente vergonzoso culturalmente en otro lado puede ser algo aceptado y hasta celebrado. Sí, Entonces, entender el liderazgo y entender la conducta humana desde la cultura se puede volver algo muy rico y creo que la experiencia que tengo el privilegio de vivir ujú, precisamente me permite eso, claro, conocer y diversificar y volverte mucho más flexible, siempre atendiendo los aspectos culturales. claro. ¿Y qué es cuál es el hilo conductor de todas las organizaciones, Marcelo? Que tú digas esto sí o sí, lo tienen todas las organizaciones de toda Latinoamérica. Ay, sabes que es increíble, pero es una palabra llamada paternalismo. Ok. Y lo que pasa es que los latinoamericanos nos acostumbramos a creer que sobreproteger a las personas es amar. Ujú. Y no nos damos cuenta que el paternalismo es una de las maldades más grandes que le podemos hacer a un ser humano con buena intención. Claro. Y eso se puede dar desde los padres que por complacer a los hijos le compran el balón que el niño hace por berrinche, Ujú. ¿sí? Y le estamos enseñando que el berrinche es una conducta aceptable y es bueno y es Y es manipulación premiada. y es premiada, Ujú. hasta gerentes de una empresa que subestiman la capacidad de las personas, que le permiten no asistir al trabajo porque le dolió la barriga simplemente o porque, ay, pobrecito, le está pasando por esta situación, hay que dejarlo que haga lo que le dé la gana. O comencemos a sobreestimular a través de premios que se vuelven derechos adquiridos y Ujú. finalmente el paternalismo se vuelven en organizaciones difíciles de gobernar porque luego todo se convierte en estos son mis derechos, esto es lo que espero y cada vez quiero más, pero no Claro, estoy dispuesto a dar más. sí. Entonces es increíble, pero los latinoamericanos sí buscamos el paternalismo como una manifestación de amor Ujú. y puede generar el efecto totalmente contrario. Contrario, Sí, claro. Y así también has tenido la oportunidad, Marcelo, así de es. ser docente en diferentes casas de estudio, en diferentes oportunidades y además de conferencista. ¿Qué sientes cuando algún estudiante, por ejemplo, o alguna de estas personas que has formado en tus conferencias o algún líder aplican las teorías que tú les enseñas o como esas herramientas que le das, esos tips, y tú dices, esto era lo que quería, se logró y se puede trascender de esta Ujú. manera? Son como hijos intelectuales. Ujú. Es increíble. Yo tengo una relación muy cercana con mis alumnos que ahora son gerentes y directores de muchas empresas y seguimos en esa conexión. Sí, y es orgullo, ¿no? Porque son Claro. tus hijos intelectuales Ujú. y para mí es una relación muy importante y es una satisfacción también muy grande, ¿no? Claro. Mira que yo empecé a ser docente universitario a los 26 años. Ujú. Entonces, sí, tenía alumnos que tenían casi mi edad Claro. o había muy pocos años de diferencia. Entonces, realmente se generó una camaradería muy fuerte. Yo tengo una relación muy estrecha con mis
exalumnos, Ujú. sí, ahora mis amigos, ahora mis colegas, y que tenemos una relación muy linda. Y sí, realmente es algo que creo que se nota en cómo se deben estar en este momento brillando mis ojos, como Claro. un padre orgulloso. Sí, y mantiene contacto así en las redes, En las comunica. redes y a nivel personal, con mis alumnos es de los que salimos a tomar un café, a encontrarnos, o todavía me llaman para preguntarme cosas, digo. Permítame. Sí, ¿y alguna anécdota con algún alumno que recuerdes? ¿Alguna anécdota? Ay, hay un, hay un También montón. para, Ah, ¿sabes qué? Recordé algo. ajá, Este segundo cuéntame, libro, ¿ya? Métodos y Estrategias de Motivación, Ujú, empezó como un alumno de una universidad acá en Quito, ujú, ¿sí? Que me decía, bueno, yo quiero que me ayude porque me estoy haciendo un proyecto donde necesito conocer cuáles son las nuevas teorías motivacionales. ok, Y yo en ese momento me planteé, no hay nuevas teorías motivacionales, siguen vigentes las clásicas, las de siempre, las de claro. siempre, Ujú, pero se las nota anticuadas porque fueron escritas en los años 70 y desde sí. ahí nació la idea de escribir este libro. Ah, Fue inspirado por uno de mis por un alumnos, ya lo alumno. recuerdo. Qué bien, muy bien. Ajá, Marcelo, te decía, ¿cómo haces para vincular también todo esto? Porque eres un hombre súper activo, siempre andas haciendo algo, trabajando. ¿Cómo lo vinculas con esa parte también de recreación, de la familia, el tiempo personal para ti? No caer en el burnout o en ese agotamiento. No, definitivamente sí creo que tengo bastante diversificada mi rutina, mi Así jornada. es, O o sea, sí, y yo sé que incluyo todos los días ujú, espacio para para mi ti. entrenamiento, para mí. Yo soy taekwondosista desde los ¿Mm? 10 años, Ujú, ¿sí? Y bueno, aunque ya no peleo taekwondo, igual estoy en mis actividades en gimnasio, entonces siempre eso está incluido dentro de mis agendas y es parte de lo que se debe cumplir. La parte de disfrutar también de los espacios, por ejemplo, en tu relación, con tu pareja, con tus amigos, para mí son parte de mi vida y sí trato de mantener ese equilibrio. Yo sé que hay temporadas en las que predomina el trabajo, pero sí. también van a haber otras en las que predomine la La recreación. recreación, Sí. muy bien. Hablando de tus libros, Marcelo, recorren desde el liderazgo, la Ujú. motivación, el neuroliderazgo y demás. ¿Qué dirías? ¿Cuál es el hilo conductor entre tus obras? ¿Qué nos explicas o qué reflejas aquí de tu crecimiento tanto profesional como personal? Ujú. Bueno, para mí escribir es una pasión. Ujú, Me encanta escribir. ujú, He escrito 6 libros, he publicado 3. No todo lo he publicado, pero me encanta. Yo creo que escribir es un arte y a veces he escuchado, por ejemplo, que un pintor cuando está estresado, y en psicología se conocen muchos casos, ¿no? De la catarsis a través del arte, sí, ¿sí? Entonces, gente, por ejemplo, que pinta y en el momento de tener un episodio neurótico, quiere pintar y hace su mejor obra. sí. Bueno, yo realmente creo que cada una de mis obras son una parte de mi vida. Ujú, Mi primer libro fue atravesar el luto por la muerte de un ser amado, ¿no? Eh, y mi forma de hacer la catarsis fue escribir, y salió ese libro que es dedicado a él, ujú. ¿no? Mi segundo libro fue en época de pandemia, o sea, yo estaba en confinamiento y estaba totalmente desesperado. Como lo Claro, dice, yo soy activo, soy hiperactivo. sí. Imagínate una persona como yo encerrada, o Encerrado. sea, terrible. Y el tercer libro me lesioné. Me ¿Mm? lesioné mano y pie derecho, parecía que me habían atropellado, pero no, todo fue en entrenamiento. Ujú, Y otra vez, nuevamente en casa. claro. O sea, Había no que tenía drenar de tenía alguna que hacer, forma. y nació el tercer libro. Entonces, de alguna manera, cada libro es la expresión de un momento emocional Ujú. que me ha llevado a escribir, es mi catarsis. Sí, sí. Ujú, ¿Y tus lectores, Marcelo, de Ecuador o de América Latina, qué enseñanzas prácticas pueden aplicar de ujú. inmediato al terminar de leer alguno de tus A libros? ver, yo creo que una de las cosas que tengo es libros muy prácticos, muy en el contexto, Ok, ¿sí? Y eso es lo que busco siempre en cada una de mis obras, porque como lector yo soy crítico cuando me dan mucha teoría, pero ¿cómo lo aplico? claro. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Ujú, ¿No? Entonces, eso es lo que busco yo en mis libros, que de inmediato tengan sugerencias de cómo aplicar. ujú, Incluso también creo que busco mucho ser muy didáctico, claro. ¿sí? Ujú, Ser muy, muy didáctico. Y a pesar de que escribo prosa, creo que soy un escritor romántico. ujú. Entonces, eh, vas a ver una prosa a veces media literaria, media Ujú, ujú. metafórica, y es precisamente porque, ¿sabes qué? Ese es un sueño pendiente. Ok. Alguna vez escribir una novela, Ah, bueno, va por pero ahí. no sé si me voy a arriesgar, pero bueno, me encantaría.
escribir? ¿Tienes pensado escribir algo más por ahí? ¿O publicar alguno de estos otros libros que tienes por ahí? Hola, man. Bueno, siempre he pensado en publicar uno que tengo escrito que es sobre recursos humanos, sobre gestión de recursos Ok. humanos, porque es una de las áreas en las que yo asesoro empresas Ujú, y mi eclecticismo me ha llevado a crear una teoría propia y ujú. me encantaría tal vez plasmarla en un libro, ¿no? Ese podría ser un proyecto que de hecho está escrito el libro, pero tendría que comenzar a hacer un proceso de edición para Claro. publicar, ¿no? Ajá. Pero hay algo que últimamente ha estado haciendo mucho ruido bonito, mucha música. No digamos ruido porque ruido suena como feo, ¿no? Sí. Mucha música en mi mente, en mis oídos, y es que estoy trabajando muchísimo con mujeres desde hace unos Ok. 3 años, con mujeres emprendedoras. Ujú. Yo, cada vez que cada grupo que tengo de mujeres, o sea, me inspiran. Ok. O sea, se supone que yo voy a inspirarlas a ellas y Y ellas me no. terminan inspirando a mí, ese Ok. empoderamiento, esa fuerza, esas garras, Ujú. esas ganas, o sea, es Ese realmente poder algo femenino. increíble, ¿no? Es un poder femenino y al mismo tiempo toda esa información cómo la acogen, cómo la incorporan a muchos aspectos de su vida, Sí, porque ellas ejercen un rol de madres, un rol de esposas, un rol de emprendedoras que muchas veces empezó a través de una situación crítica. claro. Ellas sacaron algo bueno de la desgracia, digamos así, ¿no? Sí. O del caos. Ujú. Y me inspira, realmente Claro. me inspira y he comenzado a pensar en escribir algo para Algo ellas, sobre eso. algo para ese liderazgo femenino, para ese liderazgo de emprendimiento e información que aporte valor a todos esos roles protagónicos que Ujú. ellas están jugando. Ah, O sea, muy eso ha comenzado a hacer interesante. mucho música por acá, Claro, sí, sí, tal pero vez. muy interesante. Creo que muchas estaríamos interesadas en leer ese aspecto femenino, sin duda. A ver, ¿qué aportes, Marcelo, del coaching e inteligencia emocional destacarías para motivar eficazmente la generación de los millennials, la generación Z y demás que tocas por ahí en tus libros? Mira que definitivamente hablar de estas generaciones, bueno, en primer lugar, yo creo que nos enfrentamos con un conflicto intergeneracional Sí, en el que cada vez somos menos empáticos, criticamos la generación de cristal, etcétera, etcétera. No, yo creo que todas las generaciones son valiosas, todas las generaciones son todas. importantes, pero hay que aprender a hacer ese match Ok. con las generaciones, ¿no? Ujú, Estas generaciones nuevas, millennials y ya centennials, ¿no? ujú. La generación Z y todo, una de las características que podemos ver es que están movidos por la trascendencia, por un ideal. Claro, Ellos ya no esperan simplemente eh, el valor que normalmente le dabas a lo tangible, ellos buscan más hacia lo intangible. sí, ¿Sí? Entonces ellos ya no te esperan que tú le pagues un gran salario, ellos esperan que tú los inspires. claro, Ellos no están esperando que tú le des la posibilidad de tener un carro o un seguro privado de vida o de lo que sea. ¿Cómo me enriquezco? ¿Cómo me nutro en este trabajo? ¿Cómo estás aportando a mí? ujú, ¿Sí? No están esperando que lo controles, están esperando que confíes en ellos y que puedan tener teletrabajo y un montón de cosas más. Y sí, cuando sabes hacer ese match, te vas a dar cuenta que vas a tener personas en tu equipo con una creatividad sin límites. sí, increíbles. Increíble y una Ujú, pasión también muy fuerte. Entonces, sí, no es tanto el hecho de criticar, sino de saber cómo tocar el botón correcto para activar claro. esa máquina tan poderosa que existe. Sí, entonces hacer clic, definitivamente. Definitivamente, esa es la clave. Porque en este mundo tan abrumado que estamos es todo tan Ujú, apresurado y con la cotidianidad, ujú. creo que esa es la clave entonces, Comprender, comprender. comprender. Y mira, podríamos hablar durante en el siguiente podcast. Pero incluso hay cosas muy interesantes, por ejemplo, cómo nacieron estas generaciones. Claro, Y esto tiene que ver mucho con una era digital, ¿sí? sí, por supuesto. También tiene que ver con los videojuegos. Ah, Estas generaciones fueron niños cuya niñera fueron los videojuegos. Los videojuegos son idealistas ajá, y son, wow, o sea, es un mundo lleno de cosas fantásticas que ellos esperan ahora en sus vidas realidad. laborales y en su Sí, vida, ¿no? Y ajá. otra de las cosas es que son hijos de millennials, Ujú, ¿sí? Y los millennials fueron muy informados en temas de psicología light.
Mm, motivacional. ok. Entonces, de alguna manera, también como que sobreprotegieron un poco a sus hijos, cuidándolos del daño emocional que les podría causar el mundo, y Ujú, eso los hizo un poco más susceptibles también. mm, Entonces, hay su origen y hay que claro. analizar, y desde ahí podríamos comprender un montón de cosas. Mira qué interesante eso. Muy interesante, sí. Y de acuerdo, porque tú manejas, Marcelo, organizaciones de diferentes edades. No es que Ujú, tengas un nicho específico y de exactamente. ahí a través de eso, también de las edades, del contexto y todo, haces tus conferencias, te enfocas para hacer el match de Ajá. acuerdo a eso. De hecho, sabes que hace 3 semanas di una conferencia con jóvenes de una organización de Children International Ok. y muy interesante, o sea, porque era conferencia para mi primer empleo, todos tenían de 18 años hacia Muchachitos. abajo, ¿no? Ajá. Entonces ahí llegó nuevamente el desafío de cómo hacer el match con ellos y yo creo que Claro. funcionó muy bien. Excelente. Me siento muy identificado también con la generación, pero sabes que yo creo que es importantísimo que yo no juzgo, no los juzgo, o sea, Claro. yo entiendo y desde ahí empecé, desde la empatía, ¿no? Ujú, Desde conectar con ellos, desde ujú, conectar con quiénes son y cómo realmente está bien. claro. ¿Quién dice que no podría estar bien su forma de pensar? Exacto. Está Porque bien. creo que ahora somos un poco empáticos. Ujú, Y ahí radica esos choques o esa no fluir y no ujú. conectar con las personas, Y definitivamente. siempre hubo, siempre hubo. Nuestros Sí, padres también sí, en todas las generaciones. sí, a mí también me criticaron mi rock and roll. ¿Qué implica y por qué ahora más que nunca es tan necesario el liderazgo emocional? Ay, qué buena pregunta, Yoli. Hubo un tiempo, y de hecho hace muy poco, la eficiencia, la eficacia como valores fundamentales del desempeño humano en todos los niveles, desde la escuela. Ujú, Cumplir con tu tarea y hacerla en un plazo determinado. Eficiencia, ujú, eficacia, ¿sí? Y con ciertos estándares de optimización de recursos, como por ejemplo el tiempo, ¿no? claro. Eh, los perfiles profesionales, hasta hace poco tiempo, eso era, ¿no? ¿Cuál es tu perfil profesional? Tienes que ser un contador o un abogado, una experiencia X en tantos años, Ujú, una capacitación determinada, y ya eso te postulaba y te acreditaba para ocupar una posición, correcto. ¿sí? ¿Qué tenían que hacer las empresas? Eficiencia y eficacia. Vender un producto Ujú, bien hecho, puesto en unos plazos determinados y optimizando la mayor cantidad de recursos posible. ujú. El asunto es que eso en este momento ya no es suficiente porque hay tanta competencia, y esto hablamos a todo nivel, Sí, empresas y profesionales. correcto. Hay tantas competencias que en este momento el tener estos elementos de eficiencia y eficacia solo te hacen parte del montón. Yo suelo Ujú, decir como un ok. bosque totalmente verde, Ujú, ¿ya? Pero tú no puedes notar la diferencia entre uno y otro. Es ujú, necesario diferenciarnos, o ujú, sea, ser un árbol rosa ok. en ese bosque. Pero ¿qué es lo que nos diferencia? O sea, ya no nos diferencia nada de lo que tenga que ver con estos estándares tradicionales. Ujú, Tienes que llevar la emoción. Y la ujú, emoción es la que activa las competencias blandas, la actitud. ujú, Todas las organizaciones en este momento están buscando profesionales con actitud. Entonces, ¿cuáles van a ser los contratados y cuáles van a ser los que surjan? Y los árboles rosa, aquellos que tengan esa actitud, como por ejemplo la flexibilidad de cambio, el liderazgo, la actitud de servicio, ujú. ¿sí? Esa seducción social, esa capacidad de impactar socialmente. Ese Mira, es el plus que ese te es va el a dar el plus. color de ese bosque. Y eso es totalmente emocional y hay que aprender a liderar eso. Claro, Entonces, como profesionales tenemos que saber que necesitamos potenciar esas competencias para ser visibles, claro. para tener ese VAT, valor agregado diferenciado. Y las Ujú, organizaciones también lo están buscando. Entonces, definitivamente, si esos son los estándares tradicionales, convencionales, ujú. perdón, de competitividad, necesitamos el liderazgo de emociones, Así es. Ujú, porque de ahí surge la actitud, sí. ¿Y tres tips, definitivamente. Marcelo, que nos puedas dar para ir allá? A ver, en primer lugar, una de las cosas importantísimas es comprender que las emociones no son cuadradas, Ok. ¿sí? Y que conectar con las emociones es ser muy, muy flexibles a entender, ¿sí? Ujú, En segundo lugar, no hay emociones buenas, no hay emociones malas, todas tienen una función. ujú, Simplemente hay que aprenderlas a canalizar y aprenderlas a utilizar. Y en segundo lugar, liderar con influencia. Ya no es ok. solamente liderar con imposición, ya no es liderar porque yo soy la autoridad y voy a delegar y Y voy a yo soy el dirigir que y voy a mando. supervisar. No, hay que influir en la gente. Ujú, Para que surjan emociones hay que influir de manera poderosa. Hay que ujú. convencer, hay que argumentar, hay que inspirar. Y eso es finalmente lo que llega a ser un líder capaz de transformar y potenciar competencias.
Muy bien, Marcelo, muy interesante y yo estoy segura de que todos los que nos escuchan y nos ven van a tomar cosas excelentes del podcast del día de hoy. Marcelo, tal vez algo más, alguna herramienta práctica que quieras dejar a todos nuestros seguidores o algo más que quieras decir para ya ir cerrando el podcast. Bueno, parte del neuroliderazgo y parte Ujú, de las neurociencias, hay una palabra mágica que se llama introspección. ok, ¿Sí? Que de hecho a mí me gusta que la conozcamos a través de dos elementos. Intro quiere decir interno, pección, inspección. ok, Introspección es una inspección interna. Y que a veces los seres humanos invertimos tanto tiempo en conocer al resto de personas que olvidamos conocernos a nosotros mismos. ujú, Es tan importante conocernos, cuestionarnos el porqué de las cosas, el porqué de nuestras emociones. ujú, No dejemos que nuestras emociones simplemente existan y nos lideren, no. ujú, Conozcámosla. La única manera de liderarla es conocerla. ujú. Si hoy día estoy triste, ¿por qué estoy triste? Claro. Y conocer qué elementos. Recordemos que las emociones son multisensoriales. O sea, hay 5 sentidos detonando emociones. ¿Qué está influyendo para que yo esté triste? A Ujú, nivel sensorial, a nivel de tacto, a nivel de clima, a nivel claro. de olfato, a nivel de lo que Olfato, escucho, de lo que sí. saboreo. Mira, cuando somos conscientes, cuando elevamos cada vez al nivel de conciencia nuestra vida emocional, Ujú, comenzamos a tener mayor control y podemos hacer con nuestras competencias blandas maravillas, ujú. bellezas. La introspección Es es fundamental. fundamental, Ujú. definitivamente. Sí, no nos enseñan tampoco. Sí. Y es incómodo también a veces. Entonces creo que también por eso tenemos como ese rechazo Ujú. de tener esa sensibilidad o conocer esas emociones y no sacamos ese potencial que tú dices que podemos hacerlo a través de la introspección. Exactamente. El Ujú. diálogo interno, Sí, regular nuestro diálogo interno y llevarlo y condicionarlo y prepararlo para que haga una introspección efectiva es importantísimo. sí, muy bien. Así que todos hacer la introspección. Ah, Marcelo, para cerrar, a ver, si fueras un superhéroe, Marcelo, ¿cuál sería tu nombre y cuál sería tu superpoder? Ay, pues si yo fuera un superhéroe, creo que Super Montuyo. Ok, ¿Y cuál sería mi tu superpoder? La superpoder. trascendencia. Definitivamente. Sí, trascendencia es un término que te acompaña. Definitivamente, sí, definitivamente, de marcar el corazón de las personas y vivir eternamente a través de las huellas que pueda dejar en otros. Muy bien. Otra preguntita. Si pudieras cenar con cualquier personaje, sea un personaje histórico, una persona famosa, un familiar, alguien de un libro, el que tú quieras, Tengo muy claro eso, ¿quién sería y qué le preguntarías a esa muy persona? claro y es Manuel Sáenz. Ah, muy interesante. Definitivamente, me encantaría saber cómo, y te lo digo como psicólogo, Ok. cómo una mujer tiene el valor Ujú, de en esa época haber retado a toda una sociedad y haberse adelantado a sus tiempos, ujú. haber roto con todos los paradigmas y haber vivido su vida de una manera tan apasionada como ella. Definitivamente me encantaría saber de dónde sacó tanta fuerza. Qué mujer tan Mm, empoderada. muy bien. Y por último, si tu vida fuera una película, ¿qué título tendría? Ay, qué título. Se me ocurrieron en este momento un montón de cosas. Yo diría pasión, amor y algo más. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de Páginas al Aire. Gracias a todos por seguirnos. No se olviden suscribirse, darle like, compartir este y todos los episodios de Página al Aire con sus amigos, con su persona favorita o aquellos, Marcelo, que dicen que no tienen tiempo para leer, pero sí para escuchar un podcast. Invitamos también a que sigan a Marcelo Zambrano. Pueden dejarnos cualquier comentario en la parte de abajo, ahí dejaremos también todas tus redes sociales y no olviden siempre estar conectados con Librería Española. Los libros de Marcelo y todos sus libros favoritos, recuerden que pueden encontrarlos en todas nuestras sucursales físicas o digitales. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Marcelo, por tu compañía. Gracias, Oli. Realmente lo he disfrutado como muchísimas gracias. Chao, chao. Nos vemos en el Chao. próximo episodio.